Es la unidad fundamental de la vida. Ya perfecto, una célula, ¿no es cierto? Es la unidad fundamental o básica para formar vida. Muy bien. Vamos con otra pregunta. A ver, vamos con Vivian Inlago. Señorita Inlago, ¿cuáles serán las funciones de una célula? ¿Qué funciones tendrá una célula? Buenas tardes, dicen, tiene la función de dividirse cada ser humano para formar Ya un la ser humano. función de dividirse, ¿no? Ya hablamos de ciertos procesos como la mitosis y la meiosis, ¿no es cierto? Muy bien. En el proceso de dividirse. A ver, vamos con la señorita Sánchez. ¿Cómo estará estructurada una célula? ¿O cuáles son las partes de una célula? Hablemos de una célula eucariota específicamente. A ver, mencióneme una sola parte de la célula, en que usted se acuerde. No me acuerdo justamente de eso. Nunca hemos analizado una célula eucariota, los organelos de una célula eucariota. A la señorita Soria, una célula está formada por organelos. Deme un ejemplo de un organelo que forma que está conformando una célula eucariota. Un organelo. Joana. Dicen, es que ya no me acuerdo. A ver, vamos con lo más específico, ¿no? ¿Dónde se encuentra el ADN, a ver, en una célula? ¿Dónde se encuentra encapsulado el ADN? ¿Recuerdan acerca de los cromosomas del ADN? Hablamos de eso el anterior año. ¿Dónde se encontrará el material genético en una célula? Señorita Mejía. Lisa, ¿me puede repetir la- Ya, estamos hablando, ¿no es cierto?, de la célula eucariota. ¿No es cierto? Nosotros, ¿dónde? La célula eucariota básicamente está formada por una gran variedad de partes, ¿no? De organelos. Mi pregunta es la siguiente: ¿dónde se encuentra específicamente, en qué organelo se encuentra el material genético? El ADN, es decir. el ADN? En el núcleo, ¿no? Lo encontramos en el núcleo de la célula. Ahí se encuentra el ADN, el material genético, ¿no es cierto? También una célula está formada por una gran variedad de organelos, ¿no? Encontramos vacuolas, encontramos lisosomas, encontramos aparatos de Golgi, encontramos retículos endoplasmáticos, ¿no? Encontramos una membrana nuclear, encontramos una membrana plasmática, ¿no? Es la membrana que en sí le da la forma a la célula, ¿no es cierto? Tenemos, no sé, si nosotros nos ponemos a hablar de una célula eucariota, ¿no es cierto? Esta membrana básicamente le va a dar la forma, ¿no? Le da la forma a la membrana, ¿ya? A ver, ¿cuál es la importancia de esta membrana? A ver, ¿qué me puedes decir acerca de la membrana plasmática? Handel, buenas tardes, recién se unió a la reunión. ¿Qué función tendrá la membrana que forma la célula, que contiene a todos estos organelos? La señorita Llanza. Recuerda activar su cámara, por favor, Handel, señor Alcibar, señorita Llanza. No, no tenemos idea, María José.
A ver, Damaris. Damaris Mejía está alzando la mano. Limita a la célula con el medio exterior. Ya limita, ¿no es cierto? Limita los componentes internos de la célula con el exterior, con el medio acuoso, el medio donde se encuentra la célula, ¿no? Ya, cada una de estas células se podría decir que lo asemejamos como una fábrica, ¿no? Una célula es como una fábrica que dentro de estas células se cumplen varias funciones importantes para, como ustedes lo mencionaron, para la vida, ¿no? Dado que es la unidad básica para la vida. Ya, el día de hoy nos vamos a enfocar básicamente en analizar cuáles son estos transportes de sustancias que permiten, ¿no? Que permite la membrana plasmática, la membrana celular. ¿Ya? Entonces les voy a compartir la teoría para que ustedes puedan observar cuál es la importancia de esta membrana. Ya, ¿no es cierto? Y ustedes pueden observar, ¿no? Pueden observar la estructura de una membrana, ¿no es cierto? De la membrana plasmática. Como menciona, ¿no es cierto, Damaris? Esta membrana constituye el límite de la célula con el medio exterior. ¿Ya? Es una membranita, no es como, por ejemplo, si ustedes inflan un globo, ¿no? La capa del globo lo asemejaríamos como una membrana, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo está conformada la membrana? Miren, aquí ustedes pueden observar, ¿no es cierto? Podemos encontrar fosfolípidos, encontramos proteínas, ya encontramos también glucolípidos, encontramos colesterol, ya moléculas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? La membrana plasmática básicamente es una membrana bilipídica, ¿no? ¿Por qué mencionamos que es una membrana bilipídica? ¿No es cierto? Porque en la parte superior, miren, es como una lámina, ¿no? Encontramos una primera lámina de fosfolípidos y en la parte inferior encontramos otra membrana, ¿no? Otra segunda lámina de fosfolípidos. Ya por eso nosotros la consideramos como una membrana bilipídica. ¿Ya? Otra de las características de esta membrana celular es que es muy selectiva, ¿no? Es muy selectiva, selecciona qué sustancias pueden ingresar dentro de la célula, qué sustancias no pueden ingresar al interior de la célula. Es otra de las características muy importantes de esta membrana. Y vamos a ver cómo selecciona, ¿no? Cómo selecciona esta membrana, estas sustancias para poderlas incorporar a su interior. ¿Ya? Recordando un poquito de la estructura, ¿no es cierto?, de la membrana. Miren, ¿no es cierto? Aquí nos indica el gráfico, ¿no es cierto?, que está formado por una capa bilipídica de fosfolípidos, ¿ya? Ya, miren, como les había comentado, ¿no es cierto?, ¿cuáles son las funciones de esta membrana celular? La membrana mantiene la integridad estructural de la célula, ¿no es cierto? Es como un globito, ¿no? Si esta membrana yo la rompo, el fluido que se encuentra dentro del globo, ¿no es cierto?, básicamente es como que se va a esparcir, ¿no? También controla estas funciones. Miren la membrana plasmática, ¿no es cierto? Como les había comentado, la membrana plasmática es muy selectiva, ¿no? Es muy selectiva. El transporte de sustancias a través de ella y los contactos entre las células, ¿no es cierto? Entonces, no sé, si nosotros inflamos, digamos, unos 20 globos y los encerramos en un balde, ¿no? Entonces, podríamos hablar acerca o relacionarlos con una célula, ¿no? Va a haber contactos entre estas membranas. ¿Ya? Esas son las funciones que tiene la membrana plasmática. Ya, yo les había comentado, ¿no es cierto?, que esta membrana es muy selectiva, selecciona qué sustancias pueden ingresar, qué sustancias no pueden ingresar. Y hay ciertos tipos de transporte y las vamos a analizar en este momento. A ver, tenemos transporte de sustancias a través de la membrana, ¿no? Para poder llevar a cabo todas estas funciones metabólicas, existen varios mecanismos de transporte que tienen lugar en las células. En estas de intercambio de sustancias en el medio exterior, ¿ya? Entonces, nosotros hablamos básicamente de dos tipos de transporte, ¿no? Una célula puede transportar lo que son moléculas pequeñas y moléculas más grandes o conocidas como macromoléculas. Entonces, ¿no es cierto? Podemos hablar de este tipo de transporte. Miren, un transporte pasivo. Ya, este transporte pasivo, básicamente, ¿cuál es la característica? Es que la célula no requiere de energía, ¿no?
no requiere de energía para poder incorporar, en este caso serán moléculas pequeñas a su interior. Ya, a nosotros la conocemos como un transporte pasivo, ya cuando la célula no requiere energía. Entonces, miren el gráfico, ¿no? En transporte pasivo hablamos de dos tipos, ¿no? De difusión simple y la difusión facilitada. ¿Ya? Vamos con la difusión simple. A ver, aquí ustedes pueden observar el gráfico, ¿no? El gráfico de la difusión simple. ¿Y cómo se da, no es cierto, este proceso? Como su nombre lo dice, ¿no? La difusión simple básicamente es la integración, ¿no es cierto?, del exterior hacia el interior de la célula de ciertas moléculas, ¿no? Como por ejemplo oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y también agua. Eso es lo que se difunde, ¿no? Es lo que se difunde. Ya, por ejemplo, si yo, ¿no es cierto?, a este globito, yo lo coloco en un balde con agua, ¿no? Estarías básicamente simulando este proceso, ¿no es cierto? Esta membrana podría ingresarlo, como les comenté, moléculas de oxígeno, de nitrógeno, de dióxido de carbono y también de agua. Ya, aquí el gráfico me indica, ¿no?, cómo se da este proceso de la difusión simple, mire. ¿Cierto? Y ustedes pueden observar cómo estas moléculas ingresan, ¿no? Ingresan al interior de la célula por difusión simple, es decir, que no requieren energía, ¿no? Simplemente miren lo que hacen los fosfolípidos, ¿no? Es como que se separan, ¿no? Y las moléculas más pequeñas ingresan fácilmente al interior de la célula. O también se lo realiza a través de las proteínas, ¿no? Miren cómo estas proteínas en su interior presentan un canal, ¿no? Un canal, y de igual forma estas micromoléculas ingresan al interior de la célula, ¿ya? Eso nosotros lo conocemos como difusión simple. ¿Ya? Es una de las funciones de la membrana, ¿no? De la membrana plasmática. Ya, cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de difusión facilitada, las moléculas que no pueden atravesar la bicapa lipídica, por ejemplo, aquí tenemos glúcidos, ¿no? Glúcidos, aminoácidos, iones, estas son macromoléculas, que pasan a través de la membrana a favor del gradiente electroquímico o de concentraciones mediante proteínas transmembranales. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, miren aquí, tenemos una gran variedad de proteínas y estas proteínas también cumplen con una función, ¿no? A ver, vamos analizando la gráfica. Observe el gráfico, cómo se da el transporte, ¿no? El transporte facilitado a través de las proteínas. ¿No es cierto? Aquí tenemos la proteína, ¿no? Cómo permite el transporte, ¿no?, de estas micromoléculas. ¿Ya? Hay una gran variedad de proteínas, ¿no? Por ejemplo, uniportador, sin portador y antiportador. ¿Ya? ¿No es cierto? Aquí nosotros podemos observar, ¿no?, cómo es el paso de la micromolécula, ¿no?, hacia el interior de la célula, ¿no? Uniportador, es decir, que pasa libremente, ¿no?, a través de la proteína. Aquí sin portador, miren, esto es como un candadito, ¿no? Cuando habíamos analizado esta parte de las enzimas, recuerdan, yo les había hablado que se asemejaban como un candado, ¿no es cierto? Cuando ustedes introducen la llave correcta, ¿no es cierto?, es como que el candado se abre, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, estas sustancias ingresan, ¿no es cierto?, a la proteína en la forma correcta y como resultado ingresan, ¿no?, el producto, ¿ya? También, ¿no es cierto?, tenemos estas proteínas conocidas como antiportador, ¿no es cierto? Es viceversa, ¿no? Miren cómo sale, ¿no es cierto? Sale en este caso puede ser el portador y ingresa una molécula. Ya, esto es difusión simple, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la célula no requiere un gasto de energía, ¿no es cierto? No implementa energía para que estas micromoléculas ingresen a su interior, ¿ya? Esto nosotros la conocemos como un transporte de difusión simple. A ver, chicos, hasta ahí tenemos alguna pregunta con respecto al transporte de difusión simple y facilitado. No. Dicen, Dígame, Jesús. dicen, yo tengo una pregunta, Listen.
Dígame, Jesús. Lo deberé tengo que enviarlo por correo electrónico o lo deberé mismo lo envía por WhatsApp. Ya al término de la explicación, ahí hablamos acerca de la plataforma y de las tareas. ¿Ya? Primero vamos con la clase. Recuerden que tenemos 2 horas. Allá. Y ahí la otra hora la destinamos a la plataforma en modo. ¿Ya, no es cierto? Entonces, hablamos acerca del transporte de moléculas pequeñas, ¿no? Específicamente del transporte pasivo. Este se divide en difusión simple y difusión facilitada. Ya como les comenté aquí, ¿no es cierto? Tenemos el ejemplo claro de la difusión simple. La molécula pasa, ¿no es cierto?, a través de los fosfolípidos. Y la facilitada, ¿no es cierto?, gracias a estas proteínas. Estas proteínas que le permiten, ¿no es cierto?, ingresar a la célula. Pero ¿cuál es la característica de este transporte? Es que no hay un gasto de energía, ¿no? La célula no implementa energía. ¿Ya? Vamos con otro ejemplo de transporte, entonces. Ya. El transporte activo, ¿no? Miren, este es muy diferente al pasivo, ¿no? Aquí básicamente este tipo de transporte, ¿no? Se lo relaciona con el gradiente de concentración, por ejemplo, de la cantidad de agua, puede ser la cantidad de agua, la cantidad de oxígeno, la cantidad de CO2 que exista eh, en el medio, ¿no? Fuera de la célula se puede mencionar. Y básicamente aquí la célula precisa de energía, ¿no? Necesita energía para que estas moléculas puedan ingresar, ¿ya? En este tipo de transporte se lleva a cabo mediante proteínas transmembranales que hidrolizan ATP para obtener energía. Miren esto, ¿no? Entonces aquí de igual forma vamos a utilizar, o la célula utiliza proteínas transmembranales, las cuales, ¿no es cierto? Miren, hidrolizan, es decir, que rompen este ATP, ¿no? Esta energía, y que a la vez alteran la conformación espacial para efectuar el transporte, ¿ya? Aquí tenemos 2 tipos, ¿no? De las bombas de iones. Tenemos las bombas de potasio y las bombas de sodio, ¿ya? La bomba de sodio y potasio extrae sodio de la célula a la vez que incorpora potasio, ¿no? Por cada molécula de ATP que se consume, sale de la célula 3 iones de sodio y entra 2 iones de potasio. ¿A qué me refiero? Miren, ¿no? Aquí en el gráfico. En este tipo de transporte iónico a través de las membranas tiene una importancia. Ya, vamos analizando el gráfico, a ver. ¿No es cierto? Hablamos de un transporte, en este caso, activo, ¿no? Aquí necesita la célula básicamente de energía, miren, ¿no? Ya miren, ¿no es cierto? Cómo este ion de sodio, ¿no es cierto?, ingresa a la proteína transmembranal para posteriormente poder salir, ¿no? Pero ¿qué se necesita? Básicamente se necesita energía, ¿no? Aquí la célula utiliza energía, utiliza este ATP y lo transforma, ¿no? Miren, el encargado es el fósforo, ¿no? Miren cómo se libera un átomo de fósforo para la liberación de la molécula, ¿no es cierto?, del sodio, ¿ya? Un gasto de energía se da en el interior de la célula. O también ocurre lo mismo, ¿no? En el medio extracelular, miren. El sodio, ¿no es cierto?, liberado, permite el ingreso del ion potasio, ¿no? Como va ingresando, ¿no es cierto? Aquí tenemos otro ejemplo, miren, ¿no es cierto? Como el potasio, ¿no es cierto? Ya se ha incorporado a la parte específica donde se ubica y de igual forma, ¿no es cierto?, ingresa. Ya, ese es el mecanismo, ¿no? Conocido como la bomba de sodio-potasio. Cómo se incorporan, ¿no es cierto?, estos iones gracias a estas proteínas, ¿no? Pero con gasto de energía, ¿no? Esa es la diferencia. Aquí la célula implementa energía. ¿Ya? Ese es el transporte activo. ¿Ya? Como les había comentado, ¿no es cierto?, tenemos otro tipo de transporte de macromoléculas o partículas. Aquí nosotros ya hablamos de moléculas grandes, ¿no? Como por ejemplo hablamos de los polisacáridos o de proteínas. ¿Ya? Tenemos 2 tipos, ¿no? En macromoléculas, de transporte de macromoléculas. Encontramos a la exocitosis. Aquí ocurre esto, miren lo que hace la membrana celular. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo cuando se producen los neurotransmisores en las neuronas. Son estos, ¿no?
¿Cómo les podría mencionar? A ver, por ejemplo, cuando una persona está enamorada, ¿no? Está enamorada, produce ciertas hormonas, ciertos neurotransmisores conocidas como la dopamina. Entonces lo que hacen, esto es la célula, ¿no es cierto? Distribuir y hace lo siguiente, miren lo que hace la membrana, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos en esta parte de exocitosis, ¿cómo se da el proceso? No, miren cómo se produce, ¿no es cierto? Una pequeña vesícula, ¿no? Una pequeña vesícula que encierra estos neurotransmisores, ¿no? Y miren cómo los va llevando, ¿no? Los va llevando del interior de la célula y los libera al exterior de la célula, ¿ya? Eso nosotros lo conocemos como un proceso de exocitosis. ¿Ya? Esto se da gracias a ciertos estímulos, ¿no? Y liberan este contenido hacia el exterior, ¿no? Esa es la forma como se da el proceso de la exocitosis, ¿no? Como encierra estos neurotransmisores y avanza, ¿no es cierto? Y los libera. Ya, y por último, ¿no es cierto? Vamos a hablar del transporte conocido como la endocitosis. Y esto es lo contrario a la exocitosis, ¿no? Miren aquí en el gráfico, ¿no es cierto? Podemos hablar de igual forma, ¿no? Que hay ciertas sustancias que se encuentran en el exterior de la célula y miren cómo las va encapsulando, ¿no? Va formando esta vesícula y las va ingresando hacia el interior de la célula. Ese proceso nosotros la conocemos como la endocitosis, ¿ya? Tenemos este tipo de transporte para macromoléculas, ¿no? Como les comenté, para proteínas o polisacáridos. Ya, chicos. Esos son los procesos de transporte, ¿no? De transporte de sustancias a través de la membrana plasmática. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Esta membrana básicamente tiene una gran diversidad de procesos. Permite la integración de ciertas sustancias al interior o también puede eliminar, ¿no? Puede eliminar, no sé, digamos CO2, el CO2 que prácticamente se lo libera en el torrente sanguíneo, ¿no? Esos son transportes que ocurren dentro de la célula, ¿ya? A ver, ahí culminamos la clase de biología. Recuerden que la segunda hora está destinada a la plataforma en moda. Entonces, en este momento, ¿no es cierto? Yo les voy a colocar en la plataforma la actividad que deben realizar. Les voy a colocar un video acerca de estos transportes, ¿no? Del transporte a través de la membrana plasmática. Ya de igual forma les voy a enviar a consultar sobre lo que es la ósmosis. Ya, este es otro tipo de transporte. Quiero que consulten acerca de lo que es la ósmosis y cuál es la importancia de la ósmosis para la célula. Ya, chicos. No sé si tienen alguna pregunta con respecto al transporte de sustancias a través de la membrana plasmática. Pregunten porque esto, ojo que esto sí les preguntan, verán, cuando ustedes van a dar el examen de ingreso a la universidad, ahí sí les preguntan cómo serán estos tipos de transporte. Lo que es la endocitosis, lo que es en esta parte la pinocitosis, la fagocitosis, ya lo que es el transporte activo, lo que es el transporte pasivo, lo que es la difusión simple, la difusión facilitada. Así que si tienen alguna pregunta, por favor pregúntenme en este momento para poder despejar ciertas dudas. No, no tenemos preguntas. Bueno, chicos, entonces seguramente con el video que les voy a colocar en la plataforma, ahí lo van a revisar, ¿ya? Y van a despejar ciertas dudas. De igual forma les voy a preguntar algo acerca de la ósmosis para que ustedes consulten. Este es otro tipo de transporte que cumple la célula, ¿no?